Bueno, vamos a seguir avanzando con el tema que nos ocupa, de la búsqueda de identidad y adicción, y vamos a ir superando etapas. Quedan un poquito de esta que empezamos, que entre lo del manifiesto el otro día y una cosa y otra, pues está costando acabarla, y nos quedan dos etapas más de este trabajo que espero que den luz sobre lo que queda por alumbrar. Ese osito se llama Josian y es mi viva imagen. ¿Qué? ¿Qué jejejeje? A ver cuándo te regalan a ti un osito como ese. Barrabás. Bueno, nos fuimos quedando o nos quedamos en poder entender un poco cómo el grupo de terapia, el grupo de rehabilitación, eh, consigue consigue cambiar muchas de las situaciones de vida en las que venimos a las sesiones después de un periodo larguísimo de desconcierto, de rotura y de penares, ¿no? Hasta el punto de que el grupo se tiene que convertir, y debería de hacerlo en la mayor parte de los casos si se trabaja en condiciones, pues en sustituto de la sustancia o de la conducta. A todos los niveles. Y me explico. Cuando se hacen las cosas en condiciones, cuando se practica todo lo que hay que practicar y se trabaja todo lo que hay que trabajar, eh, suele haber una serie de recompensas. Pueden significar que alguien te llame pues a las 9 de la mañana, después de preguntarse muchas veces o decirse muchas veces en muchos momentos que no se acababa de encontrar de ninguna de las maneras, y en una práctica de meditación matinal, pues encontrarse con él mismo, ¿no? Y llamarme esa misma mañana para decirme que, llorando, porque estaba llorando, estoy hablando de un hombre ya hecho y derecho, ¿no? Y no precisamente flojo. Además es un familiar, que está haciendo un trabajo espléndido y lógicamente pues se ha encontrado con un premio de categoría. Meterse en una meditación a una profundidad y en una situación en la que, bueno, el reencuentro, pues el primer contacto al menos se ha producido. Y estaba tan sorprendido, estaba tan agradecido que a mí me llenó de alegría. Lo comenté el otro día en el vídeo y a la vez me mandó un mensaje de voz una niña que se está convirtiendo en una especie de estandarte, ¿no? Anaí, que es una de las culpables del muñequito ese, con su hermano Alejandro. Un mensaje de voz en el que me daba las gracias porque está contando con una madre que llevaba mucho tiempo esperando. Y claro, cuando una cría con ese esparpajo y a esas horas de la mañana, que también fue temprano, te manda un mensaje de voz con esa claridad, pues a uno se le pone el cuerpo muy bien, muy bien. Entonces, un día que se presentaba como complicado y bastante revirado, pues de repente cambió. Esas son las cosas que tiene el hacer las cosas de una manera adecuada. Por eso, cuando uno llega a ese tipo de situación, pues el grupo de rehabilitación ya se ha convertido en algo mucho más eficaz a nivel dopaminérgico a todos los niveles que cualquier otra cosa que pueda haber en la calle, ¿no? A nivel de sustancias o de juego, de lo que sea. Porque el aliento y la esperanza del contacto directo que hay en los grupos, con gente que ya ha pasado por etapas como las que estamos pasando, o pasan los que empiezan, gente que sonríe. Sonreír no es esa risa boba de vacía, es una sonrisa de verdad, es una sonrisa de dentro. Se nota cuando alguien sonríe desde dentro y cuando alguien, pues, por lo menos la diferencia que hay entre la risita borracha que yo solía tener cuando bebía y las que tengo ahora, pues son considerables, ¿no? Así que todo ese tipo de situaciones pueden reemplazar satisfactoriamente a cualquier droga o conducta, por muy satisfactoria que hubiera sido, o por mucho que la melancolía nos lleve a esos recuerdos de días de vino y rosas en los que todo parecía ser un encanto roto, porque es lo que fue. Y recordar que el factor determinante de la adicción no es precisamente el elemento adictivo, no es la sustancia o la conducta, sino quien lo necesita.
para poder superar crisis o eventos concretos. Es decir, que en la rehabilitación sustituimos adicción por relación. Y eso es algo absolutamente impensable para alguien que llega a unos niveles de rotura social considerables. Por mucho que se le vea con gente en la calle, por mucho que esté en cuadrillas o por muchos que. Así que, para ir concluyendo esta fase, pues decir que la adicción es la evidencia de un daño que ha fracturado la vida de una persona adicta, cuyos orígenes son, durante la rehabilitación, ahora en el momento de la rehabilitación, la verdadera razón de búsqueda. Hablo de un daño que ha causado en la mayoría un dolor emocional que puede acompañar y condicionar la vida en etapas sucesivas. Si no se arregla, se va a seguir desarreglando. Si no se trabaja de una manera adecuada y persistente, el daño persistirá y seguirá incrementando con el tiempo. Así que frente a este daño y la incapacidad para gestionarlo, buscamos y encontramos una solución inmediata, pero esporádica, temporal, breve, en la droga o en la conducta, que generalmente acaban por sustituir a la relación que pudiéramos tener con amigos o incluso con familiares. Debido al aislamiento que nos va generando, nos refugiamos en nosotros mismos y en el consumo y acabamos sintiéndonos totalmente diferentes al resto de la gente. Y eso es una vivencia muy jodida, es muy dura, es muy difícil de explicar, pero es muy fácil de sentir si tienes el problema. Esta es una de las frases lapidarias que nos dejó un compañero ya muerto. Íbamos a hacer con ella muchas cosas, nos íbamos a hacer unas camisetas para ir a un evento y nos... ¿Por qué se paró aquello? Por el confinamiento, por la pandemia. Juan Asio decía que no se creía que tenía una enfermedad mental, que a él no le dolía la cabeza. Y como le salía como casero ilustrado que es de esa manera tan improvisada, pues nos partimos de risa cuando lo soltó, ¿no? Luego se fue y, bueno, pues se murió. Decía que a pesar de todo ese desarraigo y rotura, llega un momento en el que la angustia, el desconcierto, la soledad resultan tan insoportables que nos vemos obligados a buscar otra solución. Es entonces cuando alguien se plantea que tiene que encontrar una salida para la situación que vive. No es el daño que le puede hacer la sustancia, sea la que sea. No es el desarraigo familiar. Hay gente que muere, que vive en la calle y no. Me viene siempre cuando hablo de este punto y viene porque el otro día nuestra compañera Tamara perdió el otro día a una compañera, a una mujer que consumía y que no pudo salir de... no te quiero remover, pero es que me viene, pues sé cómo está, con rabia contenida y con... Aquí vino una niña, 30 y... no llegaba a los 40, con un saco de problemas. La habían echado de casa y vivía en una furgoneta por suerte para ella, con 2 perros y por desgracia para ella con un tío. Llegó un momento en que no soportó la presión porque su familia no se quería implicar en nada, no quería saber nada de ella y por más que lo intentábamos, ella tenía una necesidad de madre imperiosa. Además le sometía, aunque no la quería tener con ella, a una presión no voy a decir las palabras. La niña se fue de aquí.
Lo sentí porque me gustaba la niña y me gustaban los perros. No sé si los visteis alguno. Tenía la furgoneta aquí abajo. Tú sí, ¿no, José? Y un día me avisó alguien de que la habían encontrado muerta en una calle de Pamplona. Y los perros mueren así. Pero no fue eso lo que más me impactó. Fue que después sus amigos, sus hermanos, su supuesta cuadrilla, organizaron un homenaje floral con música, chistus y la de Dios en el lugar donde la encontraron muerta. Se fueron todos a Pamplona para hacerle un homenaje. Bien, ¿no? No fueron capaces de mover un dedo, ni lo más mínimo por ella cuando se podía hacer algo. Seguramente la dejarían por es que no quiero decir adjetivos, porque total, lo que no he tenido yo que oír de esa madre. Y luego le van a bailar un aurrescu de honor a Pamplona. Nadie, ni hermanos, ni amigos, ni padre, ni Dios vino aquí a interesarse por ella. Ni cogían el teléfono muchas veces cuando desaparecía ella. Así que, si hablo de angustia, desconcierto y soledad, estoy hablando de llegar a límites como eso. El otro día le contaba a Tamara, pues otra que tuvimos aquí, a Ana, que también la conoció José, y alguno más, pues probablemente Iciar, que fue otra niña, técnico de sonido, la que me encontré en un hospital psiquiátrico, internada, en una visita, yo fui de visita. Y al preguntarle por qué estaba allí, me dijo que por una puta cerveza. Había estado sin beber un tiempo y la perdimos la pista hasta que me fui a una visita que se hacían antes a San Juan de Dios y me la encontré allí en la sala de reuniones. Digo, ¿qué haces aquí, Ana? Por una puta cerveza. Fue a unos conciertos, el movimiento de noche de estos de eventos y demás que tienen los técnicos de sonido. Un día cayó una sin, otro día cayó otra sin, luego otra sin y al final cayó una con. Digo cervezas sin alcohol o cervezas con alcohol. Pero la cerveza sin alcohol, que no es sin alcohol porque tiene alcohol, casi siempre acaba en la cerveza con alcohol. Y llegó un punto en que cayeron tantas pues que apareció tirada en una zanja sin ropa y la tuvieron que ingresar. Desde ahí todo fue un rosario de ingresos, bueno, de intentos de ingreso, porque ya la echaban hasta de urgencias. Y una mañana cuando venía yo para aquí, 8 y pico, yo vivía debajo del puente de la autopista, debajo unos cartones y ahí se acercaba muy poquita gente, yo y pocos más. Y me encontré un cuerpo tendido en la variante entre el túnel de Polló y el túnel de Chaurrondo, tapado con una manta y me vino el pálpito de que no sé cómo cojones se pudo meter ahí con las vallas que tienen puestas, pero se metió. La atropelló un coche y la mató. Vino el pálpito de que era ella y efectivamente era ella. Nadie, en ningún sitio, ya ni en el medio sanitario la querían porque montaba unos pollos en urgencias que claro, los médicos estaban ya hasta el gorro. Sabían que iba a montar el
el Cristo, llamaban a la China, se la llevaban y la China, ¿qué iba a hacer con ella? ¿Qué iba a hacer con una mujer borracha? Que apenas le quedaba un gramo de carne. Puede parecer que estoy presentando imágenes lejanas, pero hay quien lo acaba de vivir hace muy poquito y está muy impactada por ello. Esas cosas impactan, te duelen. A mí como alcohólico, como adicto, me duele muchísimo que lleguemos a ser lo que realmente algunos quieren que seamos, la escoria social. Y este trabajo viene a remarcar que, lo digo por ahí adelante en alguna diapositiva, algo así como menos lobos caperucita, ¿no? Porque es que es muy fácil enjuiciar determinadas situaciones, sobre todo cuando no se viven. Cuando alguien ha vivido ese infierno en el que estás cerca, muy cerca del borde del abismo, en el que te puede separar de salir adelante o de caer en ese abismo de desastre en el que cayeron ellas, las tres que acabo de comentar, eso es como para pensarse qué satisfacción puede sacar alguien de estar viviendo en una situación como esa. ¿Qué es lo que hace que alguien acabe en centros hospitalarios, en sanatorios, en residencias con problemas de salud, tanto orgánicos como mentales, que le pueden llevar a romper la vida por completo, a rompérsela y a romperla de los demás? ¿Por qué? ¿Por la satisfacción de un trago? ¿De una raya? ¿Unas apuestas? Esto es bastante más profundo. Y cuando damos el salto hacia este lado, nos vemos ante un modelo donde encontramos personas con problemáticas similares. Y mediante un proceso de reflejo, es decir, mediante la identificación con las experiencias que ellos van contando, pues nos metemos en un marco de encuentro que nadie, cuando llega aquí al principio, puede ni siquiera sospechar. El soporte afectivo que nos proporciona el grupo es la base y además la motivación para el trabajo emocional propio, el que tiene que hacer cada uno, y al mismo tiempo que permite sobrellevar la angustia que genera la abstinencia. No suele ser la peor. Genera más angustia el ver lo que hay debajo de la abstinencia. Por eso mucha gente no deja de consumir. Por ejemplo, se ponen en rehabilitación y siguen consumiendo tabaco. Y eso es miedo. Miedo. No es más que miedo. Es decir, que los vínculos, eso es una clase de la Facultad de Psicología, si alguno la conoce, pues. Es decir, que los vínculos afectivos que se generan en los grupos vienen a sustituir a las drogas o las conductas que durante tanto tiempo hemos usado para evadirnos de la realidad. Así que, en el momento de la rehabilitación, sintiéndonos queridos y con capacidad de querer, pero principalmente acompañados, nos vemos capaces de afrontar lo que tememos, lo que más miedo nos da, es decir, nuestro dolor, nuestra fragilidad o nuestro sufrimiento. En mi caso, pues es decir que en mi evitación permanente y superándola, pues ha habido quien se ha acercado a mí. No es fácil. Gente que se ha acercado mucho. Y pues qué bien, me voy rompiendo bien. No sé si me va a dar tiempo a acabar de romperme del todo. Porque para mí, dar un paso adelante ayudado por la expectativa del siguiente y otro y otro. Y así, pues al volver la vista atrás, ver que no me he dejado nada o muy poco. Entonces sonreír y dar otro paso más. Eso es para mí la rehabilitación. La vida. Así que en este punto siempre planteo la pregunta sobre qué hacer cuando no sabes qué hacer. ¿Sabes? ¿Sabes qué hacer cuando no sabes qué hacer? La reflexión que añado es la siguiente. Lo único imposible es aquello que no intentas. Se puede dejar de consumir, se puede dejar
aquello que te propongas y haces lo que tienes que hacer para conseguirlo. El precio que cuestan las cosas. Y no seríamos los primeros, cualquiera que se lo proponga. Ahora hemos estado viendo una foto ahí que han rescatado del otro día, de una persona que estaba aquí con 76, 77 años y estaba estudiando humanidades en la universidad. Límite. ¿Por qué? Esos son los ojos que me sacaron a mí del infierno. Así que no te quedes con las ganas de saber qué pasaría si cambias, porque seguramente te espera lo mejor. Esa niña es Irati y a esa edad esos ojos me devolvieron a mí la vida, con 1 año. Así que mírate de verdad, de frente, no pestañees, mírate fuerte. Yo desde luego nunca creí que hubiera otra manera de vivir, ni siquiera que hubiera compañía. Sin embargo, después de tanto tiempo no he vuelto a estar solo. Es verdad que no tengo muchos amigos, que soy un solitario, porque lo he sido desde crío, y que nunca he estado demasiado cerca de nadie. Pero, bien, aquí acabaríamos la fase de hacia lo temido, pero acompañados. Si recordáis un poco, así a modo de resumen brevemente, se trataba de hacer un cambio, de generar un proceso que nos hiciese ir hacia lo que más miedo le suele dar a una persona adicta, que es hacia sí misma, y no hacerlo solo, hacerlo en compañía. Para contextualizar todo esto que hemos visto hasta ahora, todos estos temas, vamos a empezar con la enfermedad emocional frente a la reconfiguración identitaria. Y creo que quedará bastante clarito todo si soy capaz de explicarlo en condiciones. Veréis, prácticamente todos los que padecemos la enfermedad convergemos en una misma opinión sobre la relación que existe entre las emociones, la búsqueda de identidad y la adicción. La literatura especializada define las adicciones como el uso excesivo de una droga o conducta hasta un grado que daña cuantificablemente la vida de una persona. Es decir, que se puede medir. Se puede medir el daño, se puede medir la incidencia que ocasiona esta enfermedad en la gente. No es algo etéreo, es algo que se puede contrastar científicamente y de hecho se hace. Mientras que a las emociones, la literatura de adicciones las designa como cualquier estado mental agitado, vehemente o excitado de la persona. Esto lo decía el doctor Jung en 1979. Dicho de otra manera, las emociones son aquellos sentimientos o maneras de percibir que surgen en el contacto con una realidad determinada y que se expresan mediante reacciones conductuales, tales pues como agresividad, llanto, alegría, lo que sea. Pero claro, estamos hablando de sentimientos que en las personas adictas surgen principalmente de manera brusca y precipitada. Por eso, insisto, menos lobos a la hora de enjuiciar a la gente como nosotros, pues porque cuando el proceso o la vida emocional de cualquier persona se constituye de reacciones conductuales por los estímulos que se reciben en el entorno o en el medio, y esas reacciones pueden ser de cualquier tipo, pueden ser agresivas, pueden ser depresivas, pueden ser de llanto, pueden ser de risa, pueden ser de muchas maneras, pero hay que valorar que en el nuestro, surgen principalmente de una manera demasiado rápida, demasiado brusca y demasiado precipitada. De ahí que nos ocupemos tantos años de nuestra vida en tenerlas totalmente reprimidas, machacadas, bajo losas y losas, para que no nos delaten. Las emociones como procesos y estados afectivos tienen su origen en las situaciones diversas que una persona afronta en la vida y se manifiestan mediante sentimientos subjetivos. Esto también es del doctor Jung. Mediante sentimientos subjetivos, no objetivos, subjetivos. No reflexivos, subjetivos, viscerales, emocionales. Es decir, que las emociones surgen
cuando alguien en la dinámica de lo cotidiano, del día a día, pues se ve afectado o se deja afectar por situaciones de su contexto. Se ve afectado o se deja afectar. De manera que expresa esta situación en reacciones, como ya he dicho, de temor, ira, pena, excitación, alegría, disgusto, aflicción, celos, vergüenza, lo que sea. Y obviamente cada una de ellas, cada una de estas situaciones de celos, de miedo, de ira, de pena, de excitación, pues puede tener diferentes manifestaciones, puesto que tanto la sensibilidad como la manera de reaccionar ante los estímulos es distinta en cada uno de nosotros. No reaccionamos igual a las vivencias que tenemos. No somos gotas de agua. Así que las emociones, por tanto, son valoradas como positivas y negativas debido a los fenómenos viscerales, es decir, a las perturbaciones que percibe la persona emocionada. ¿En cuántos momentos del día está alguien sin emoción? ¿Se puede entender la vida sin emoción? Es decir, que hay perturbaciones positivas y negativas. Lógicamente las negativas son desagradables para todo el mundo. Pero en personas adictas, así que menos lobos que caperucitas, hasta las positivas, hasta las emociones positivas, son estados emocionales agudamente desorganizados. Y para que quede claro, es por esta dinámica que nos movemos en los extremos emocionales. Blanco, negro, arriba, abajo, conmigo, contra mí, sin poder evitarlo. Porque es que siempre estamos en perturbación. Siempre. Lo que se ve de fuera no es lo que hay dentro. Lo que se ve de fuera puede ser a veces la perturbación producida por el intento de control del descontrol que llevamos dentro, que no tiene necesariamente que ser igual que el descontrol que llevamos dentro, sino un esfuerzo por taparlo que se puede traducir de una manera diferente a lo que por dentro llevas. Puedes sentirte celoso por dentro y por fuera demostrar un estado de ira o de miedo que no es tu base emocional, sino en lo que se transforma tu capacidad de control sobre las emociones al intentar controlarlas sin poder. Así que menos lobos, caperucita. Porque muchas veces, pues, es muy fácil enjuiciar lo que se ve de fuera sin saber lo que se ve de dentro. Para entenderlo quizá con un poco más de claridad, nuestras emociones son como una pelota de ping-pong. O sea, van, vienen, una pelota de tenis. Prefiero el ping-pong porque es menos elitista. O sea, hay momentos de mucha efusividad, mucha emoción, de felicidad máxima, extrema. Y después viene una depresión extrema, una tristeza extrema, una desolación extrema o un sentimiento de abandono extremo. Este movimiento emocional descontrolado agudiza nuestra hipersensibilidad y nuestra vulnerabilidad, haciéndonos cada vez más inseguros y más hipersensibles. Así que menos lobos, caperucita. No es tan fácil vivir con todo esto encima de los hombros. Sabemos además que la mayoría de las veces el uso excesivo de cualquier tipo de droga o de conducta se encuentra vinculado a las emociones, a aquellas emociones que nos negamos o que nos da miedo sentir. Las que más nos molestan, las que más nos duelen, las que más nos afectan, las que no somos capaces de gobernar. Y esta experiencia, la del consumo para callar estas emociones, deja una huella en los sistemas neuronales por los efectos que produce. La sobretensión de los neurotransmisores, los receptores que se pueden llegar a perder o a vaciar. Es decir, que estoy diciendo que generalmente las adicciones son un escape, una salida a todo aquello que nos aprisiona, a todas las emociones que tenemos reprimidas y acumuladas de toda la vida. De toda la vida es de toda la vida. No es de la borrachera del otro día o de la bronca que tuviste con tu cuñado. No, es de toda la vida. Son la válvula de escape de las tensiones de los estados emocionales, principalmente de aquellos que no queremos vivir.
¿Por qué esto es así? Porque no tenemos ninguna otra manera de gestionarlo, porque no sabemos cómo gestionarlo. Porque al no evolucionar desde edades muy tempranas, 12, 13, 14 años, pues lógicamente nuestra capacidad de gestión en este campo es nula. Y las drogas nos permiten aparentar y ser, creer ser cosas que ni somos ni seremos nunca. Entonces, pues es lógico pensar que alguien que reprime así la realidad pueda tener una imagen absolutamente distorsionada de sí mismo y de ella, de la realidad. ¿Cuántas veces, de cuántas maneras, en procesos en los que pues, yo al menos me encuentro con gente que todavía está en activo y que tiene una visión muy particular de las cosas y le digo que está fuera de la realidad, pues me miran como si bueno, ¿qué estás diciendo, chaval? Como si no supiera yo lo que hago. No, no se entiende todo esto. Cuando está en un activo no lo puede entender. Porque hablo de una distorsión que se manifiesta en las contradicciones en las que las personas caen sin percibirlo. Por esas razones por las que se dice que para entender a las personas adictas pues es necesario invertir el sentido del razonamiento. Si sois familiares y no entendéis muchas veces lo que os pasa, tenéis que darle la vuelta al calcetín. El razonamiento es justamente a la inversa. ¿Por qué puede pensar así esta gente? Oye, ¿por qué puedes pensar tú a la derecha en vez de a la izquierda? ¿Cuál es tu capacidad de control sobre lo que piensas? Pues piensa, ya que piensas con control, que hay gente que no puede controlar lo que piensa. Por tanto, piensa descontroladamente y busca la manera de abreviar la forma de entender eso que está pensando sin entenderlo de ninguna manera y además controlarlo. No sé si me habéis entendido algo de lo que he dicho, pero bueno. Es necesario invertir el sentido del pensamiento porque desde nuestra lógica ocurre que primero hacemos lo que sea y después pensamos. Hacemos y después pensamos. Nosotros no aprendemos por comprensión, aprendemos por sufrimiento. Aprendemos a palos. Nosotros no pensamos en lo que vamos a hacer. Hacemos y después pensamos en lo que hemos hecho con el objetivo de solucionar lo que haya que solucionar si es que nos da por solucionar algo. Somos previsores de recompensa, pero no somos previsores de consecuencia. Somos cortoplacistas, absolutamente cortoplacistas, y no nos da tiempo a pensar. De modo que primero hacemos, y una vez hecho, quizá por la culpa, por el arrepentimiento, por lo que sea, por el que nos ha supuesto un problema, el hacer lo que hemos hecho, pues entonces nos ponemos a pensar en cómo arreglar el desaguisado. Y como además somos unos artistas, pues más o menos como los gatos, siempre caemos de pie, pues vamos tirando, pero claro. Poneros en situación. Porque estamos hablando de gente de personas, en nuestra búsqueda de placer nos dañamos. En el afán de independencia nos esclavizamos. En nuestro intento por ser, no se sabe muy bien qué, vivimos en un no ser. Y nos vamos matando, muriendo con la fantasía maníaca omnipotente de vencer la finitud. Esto es para ponerlo en un plato lento y digerirlo con un poco de tomate de huerta. Buscamos placer mientras nos hacemos daño. O lo que nos produce placer nos daña. Deberíamos ser totalmente libres, independientes y somos los esclavos más esclavos que han existido desde la época de los romanos. Nuestro intento por ser vivimos en un no ser permanente porque no estamos nunca, no somos. Y nos vamos matando o vamos muriendo con la fantasía esa omnipotente de que con nosotros no nos vamos a morir nunca.
Pues anda, que no hemos enterrado gente. No pensaba que iba a morir, claro. Dicho de otra manera, el pensamiento adictivo se manifiesta comúnmente de manera invertida al objetivo que persigue. Es para que lo veáis aclarando un poquito más. Porque cuanto más débiles nos sentimos, más poderosos necesitamos ser. Y en consecuencia, el consumo o la conducta aumentan, puesto que nos representan, son de forma concreta omnipotencia y nos permiten vivir la ilusión transitoria de ser otros. En queramos. Pero claro, es obvio que bajo sus efectos, los de las sustancias, lo habitual es que no haya coherencia entre la realidad real y la realidad percibida. Por eso es que hay que aclararle a la gente cuando está en esta situación que está totalmente fuera de la realidad, porque una cosa es la realidad real y otra cosa es la realidad que él percibe. Claro, la persona te dice, no, yo estoy en la realidad. Sí, sí, en la suya, en la que percibe. Es lo mismo que discutíamos aquí un día con un prestigioso psiquiatra cuando abrimos esta parte, hablando sobre la mentira y me decía, no, si yo entiendo que la persona adicta no miente, dice su verdad, la suya, por errática que sea. Bueno, como luego se hizo gestor y dejó la clínica, pues no sé en qué habrá quedado todo eso. Bueno, el correlato de esta postura pues es la incapacidad o fracaso en la búsqueda de una identidad propia, ya que habitualmente nos pensamos, o más bien nos soñamos, de manera contraria a lo que en realidad somos. Y esto es lo que impide que podamos entender nuestra realidad y las características que nos constituyen, puesto que fijamos la atención en el ideal de persona que queremos ser y no en aquello que realmente somos. Si queréis ver todavía más claro y con más profundidad todo esto, en los vídeos de estas semanas actuales y de las que vienen, que son sobre el sistema de creencias adictivo, desarrollo ampliamente todo este panorama, si tenéis tiempo para ver. Pero bueno, como ya me tenéis muy visto, ¿para qué coño vais a perder más el tiempo? A este respecto, decía yo hace algún tiempo, el no ser lo que se es, oculto tras lo que sea, fingiendo ser otro alguien, entre gente con una identidad envidiable, admirando secretamente a quienes no ocultan lo que son en modo alguno, a la vez que aterrorizado de que sean así o de que se note que yo pueda ser como ellos. Quizá haya que ser inmigrante para entender esta frase, pero bueno. Yo me planteaba las preguntas, ¿y si no hubiera podido ocultarme, como me oculté siempre, como oculté mis orígenes, como oculté mi acento, como oculté pues lo que soy? Si no hubiera podido ocultarme, ¿qué hubiera sido de mí? Me avergonzaba de mi gente, me avergonzaba de mis abuelos, me avergonzaba de mis tíos, porque tenían el acento extremeño todavía muy marcado. Y yo pretendía por todos los medios que nadie me identificase con ellos. Me cantaron desde muy pequeño lo de pantalón de pana, petacho en el culo, manchurriano seguro y todas esas cosas que cantaban precisamente paisanos míos, paisanos míos, no precisamente los caseros de Alza, donde yo vivía en un caserío, no eran los euskaldunes los que cantaban eso, eran los paisanos míos que vivían en la zona de Roteta, Alza y por ahí. Ellos cantaban esas cosas. Los que llevaban aquí tiempo, que ya eran veteranos, a los que veníamos del pueblo, pues nos cantaban estas cosas, ¿no? Siempre me he tenido que dar cuenta de estas situaciones cuando veo a la gente inmigrante que no puede ocultarse. Simplemente sus gestos faciales, su cara, su aspecto, su color, pues esto no se puede esconder. Y yo me miraba aterrorizado. Joder, si yo fuera como ellos y no pudiera ocultarme, los esfuerzos que he hecho yo por y hasta renegar de mi tierra y de mi gente y de todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, ¿qué hubiera sido de mí si no me hubiera podido esconder? ¿Dónde cojones hubiera metido yo la vergüenza de la desvergüenza? Pues no lo sé. Porque me imagino a quien no puede ocultar lo que es de modo alguno porque, pues esto digo, su piel, sus rasgos o su acento lo determina y lo asume como la cosa más natural del mundo. Es decir, ser
lo que se es naturalmente sin tener que ser ninguna otra cosa. Qué paz, joder. Paz. Tiene que tener la gente que es capaz de asumir su propia condición, su propia naturaleza y su propia situación. Pero claro, para un acomplejado como yo, de inmaduro y de un observador de realidades ajenas, siempre cubierto por el miedo que tenía el entorno, a la gente y a todas las cosas, por todo esto que estamos comentando, por mi falta de identidad, pues puede llevar no sé, las conclusiones que yo voy sacando de esto es que pues la adicción no es más que una mentirosa solitaria. La gran mentirosa solitaria. La secreta estrafalaria rompedora de esencias personales. Pero curiosamente, mi conversora también. Porque ser adicto es lo que me llevó a ser lo que soy ahora. A hacer lo que hago ahora, a saber lo que sé ahora. Así que podemos decir que lo que constituye u origina la enfermedad emocional es que somos personas emocionalmente abiertas en canal y por eso muy sensibles a cualquier tipo de circunstancia. Abiertas en canal quiere decir que lo mismo que tenemos problemas con los episodios reflexivos de nuestro prefrontal, tenemos problemas para sujetar la visceralidad del cerebro medio, de la misma manera tenemos problemas para que los impactos del medio nos lleguen al sistema medio del cerebro sin ningún tipo de filtro. Nos entran las cosas directamente al sistema de recompensa. Por eso reaccionamos con esa rapidez, a veces demasiado para mucha gente, que antes de que nos vean venir ya estamos ya con el ciclón desatado. Entonces, el término enfermedad, creo que lo podemos entender todos, hace referencia a una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo. Esto se entiende todo, ¿no? Y esto puede ser debido a una causa externa o a una causa interna. ¡Arrate! ¡Chaldeón! ¿Tienes sueñito? No. Sí. Vale. Podemos decir entonces que nuestra vida emocional ha sufrido una alteración que llamamos enfermedad emocional. Esto repercute en nuestro bienestar afectivo y nos provoca desórdenes y desequilibrios patológicos. Un poco es para quedarse calvo. Pero hay un denominador común que postula la doble función que puede tener la adicción. Por una parte, puede estar sustituyendo una carencia de carácter afectivo y por otra, pues representa un escape a las emociones inducidas por esa carencia, que es lo que impulsa pues, dificultad o daño cuando se trata de afrontar o de reprimir esa situación. Algo así como que se nos complicaba mucho y siempre estar en la realidad, hasta que los resultados de los primeros consumos o conductas dieron con la solución más intensa y rápida, que obviamente era escapar de esa realidad drogándonos. Eso funcionó, como funciona cuando el clásico recurso tontorrón de que estés en un tanatorio y te encuentres con que alguien está un poco apurado y salga el de turno, saca una pastillita del bolsillo o del bolso y le da, tómate esta pastillita y ahora es como se te pasa. Y le suelta una benzodiazepina, pero así como está mandado, porque sí, porque se le ha puesto a él sin más. Tómate un diazepam, es como se te pasa. Que estás triste. Y no puedes estar triste. Se te ha muerto alguien, pero no puedes estar triste. Hay que joderse. Hay que superar una situación de pena o de angustia o de dolor delante de alguien que se ha muerto, porque ¿para qué vas a sufrir tanto? Tómate una pastilla y ya está. No se trata de vivir el duelo, ¿no? Se trata de machacarlo. Pues si no te hace sufrir que se muera alguien querido, pues hostia, pues no sé, pero bueno. En fin, ya me estoy metiendo en otro charco. Bueno, cuando una persona es habitada permanentemente por sentimientos que le causan daño, que le causan dolor, no sabe qué hacer con todo eso y vive confundida,
en un estado crónico de aturdimiento que provoca aún más sensibilidad e inseguridad. Hay que preguntarse cómo sobrellevarlo. Porque esa situación le va a llevar a vivir muchas veces los acontecimientos cotidianos como una amenaza. Te desenvuelves en un medio hostil que desconcierta, que confunde y que obliga a tomar decisiones desacertadas, casi siempre desacertadas, o precipitadas, o inciertas. Estás con la espada de Damocles permanentemente encima. Así que muchas veces es verdad que yo al menos muchísimas veces no sabía nunca dónde ponerme. Se trata por todos los medios de evadir esa hipersensibilidad. Yo lo intentaba por todos los medios, que me hacía verme como demasiado frágil, pero no encontraba cómo hacerlo. Solamente conocía una manera y lógicamente pues la utilizaba. Así que sea cual sea el rol que juegue una adicción en la vida, es entendido como un síntoma que a su vez puede ser la consecuencia de uno o de varios conflictos que no se han resuelto y permanecen reprimidos, o son negados, disociados y separados en parte de la vivencia de su existencia. Esto lo decía el profesor Piedrabuena allá por el año 96 del siglo pasado. Por esta razón, para saber a qué está respondiendo este síntoma, tenemos que profundizar en nuestra experiencia de vida y en qué se manifiesta, puesto que este síntoma, como otros, solamente se entienden dentro de su contexto. En este caso, el contexto es ni más ni menos la vida integral de la persona en su dimensión individual, familiar y social, en la relación de conflicto consigo misma y con los demás. Y estos conflictos surgen cuando nos debatimos en plena lucha entre la vivencia emocional afectiva y el deseo de eliminarla para poder lograr el ideal de vida al que aspiramos, de satisfacción y de tranquilidad. No quiero pensar lo que pienso, no quiero sentir lo que siento, no quiero vivir lo que vivo. Y esto no es nada sencillo, puesto que generalmente no sabemos desde dónde abordarlos por los diferentes elementos que se encuentran implicados en todo esto. Es decir, hablamos de sentimientos, hablamos de emociones, hablamos de determinadas representaciones vitales, de razonamientos, de más interpretaciones, de aspiraciones y de tantas y tantas motivaciones como hay en la vida. De modo que la respuesta no es sencilla. Por ejemplo, en muchos de nosotros un conflicto común es buscar la satisfacción de deseos que en sí mismos no pueden ser satisfechos. Cambiar aquello que no podemos cambiar. Y no pueden serlo porque su origen está en el pasado, en las vivencias lejanas o muy lejanas de la infancia o de la primera adolescencia. De modo que hay que retrotraerse a las raíces desde donde se van entretejiendo las diversas experiencias para ir encontrando los elementos dentro de los que se encuentra inmersa la herida o el conflicto. Esta propuesta hay que retrotraerse a las raíces y si no, no se solucionan. La carencia de afecto y sus consecuencias suelen ser los elementos que más colaboran en el desarrollo de la adicción, debido a la presencia o acumulación del resentimiento que generan, la inseguridad que nos crean y el complejo de inferioridad que provocan. Esto es lo que da lugar a lo que llamamos malestar adictivo, que se manifiesta pues, como inquietud, irritabilidad y descontento, que se activan cada vez que se presentan experiencias análogas dentro o fuera del ambiente familiar, laboral o social conocido. Muchas veces, y con todos los matices, el primer daño que influye en nuestro desarrollo emocional lo vivimos dentro de la familia. Digo, con todos los matices, sobre todo dejando siempre claro que muchas veces no es que no nos hayan dado lo que nos tenían que dar o lo que nos podían dar. Muchas veces no hemos sabido recepcionarlo, no hemos sabido recibirlo. De modo que con todos los matices, el primer daño influye en nuestro desarrollo emocional es por situaciones que se viven dentro de la familia. Bien sea por la carencia de atención, de afecto o de cuidado. O por lo contrario, por la exigencia de perfección o de responsabilidad prematura, que en otros casos pues también se da. Y esto generalmente representa un serio problema, ¿no?
Y esto es una terrible paradoja, puesto que en ambos casos, en la familia, nosotros, cualquiera, esperamos tener justo la experiencia inversa a la que se nos da. Aquellos que nos colocan la responsabilidad prematura, estamos deseando que nos den o que sobreprotección. Y a los que nos somos sobreprotegidos, estamos deseando que nos den un poco de protagonismo y de responsabilidad. Nosotros siempre a la contra. De modo que una adicción, para ser tratada, exige ser vista desde una postura abierta, que tenga en cuenta los diferentes elementos que se encuentran en su base, ya que habitualmente el estímulo puede generar una conducta repetitiva, pero en el desarrollo de la adicción se van agregando otros y otros y otros y otros que la van fortaleciendo. Y llega un punto en que volver y poder reparar todo eso requiere de mucho más que habilidad. Por esta razón, en la rehabilitación es necesario, es imprescindible ubicar los elementos que han generado las necesidades. Para quienes el objeto de su anhelo no es la droga o la conducta, sino la satisfacción de las fantasías o envolturas creadas acerca de las mismas, la previsión de recompensa, que tienen por finalidad la sutura de la distancia entre el deseo de consumo y la causa del mismo. También lo decía el profesor Piedrabuena ya por el 96. Así que de esta manera pues vivimos en una constante frustración, puesto que en el intento de satisfacer la necesidad, consumiendo o actuando adictivamente, nos enfrentamos a un decidido fracaso, ya que el placer no es más que pura y dura intermitencia. Como quiera que lo percibamos, es solo intermitencia. Por eso repetimos y repetimos y repetimos para buscar una continuidad permanente que nunca será, porque al final te intoxicas, ¿no? Así que con lo dicho hasta aquí podemos concluir que la adicción es un síntoma que desde lo que hemos visto hasta ahora se fundamenta en conflictos internos que vivimos principalmente en el ámbito de lo afectivo emocional y en épocas pretéritas de la infancia. De modo que el trabajo a realizar consiste en comprender cómo se ha ido desarrollando, es decir, entender su estructura. Una tarea no precisamente fácil, pero indispensable en un proceso de rehabilitación, porque si no, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vienes aquí con una herida en el alma, vienes aquí con una herida justamente tapada con una tirita y tú pretendes que por el hecho de venir y tener la tirita puesta ahí, la herida cure. Sin ningún tipo de intervención, ni sutura, ni desinfección, ni nada. Nada. Simplemente venir y la tirita puesta. Si eres de los de las tiritas, pues piensa un poco. Lo primero que tienes que hacer para que esa herida cure es quitar la tirita. Quitar lo que la tapa para que de alguna manera alguien pueda intervenir ahí, pueda limpiar esa herida o ayudarte a limpiarla, la pueda coser y la pueda curar. Por lo menos tenerla, pues, decente. Si no entendemos la estructura, no vamos a poder salir adelante. Contando con el hecho de que en algunos casos ni siquiera conocemos la causa del afán compulsivo que manifestamos por la droga o la conducta, que también hay que buscar, hay que bucear en eso. Y esto es o se convierte para muchos en motivo de ansiedad y desconcierto emocional que nos impulsa a buscar las soluciones a corto plazo para disminuir este malestar. Las recaídas son producto del hecho confrontativo de que alguien empieza a palpar una realidad que no acepta. Que ve, que intuye, que toca, que se aproxima a ella, que le está llamando, que le atrae, que le desconcierta a partes iguales. Cuando no puede soportar más la fuerza de la realidad, impone la fuerza de la adicción para contrarrestarla. Y se destroza, se vuelve a destrozar. Sin saber muy bien si volverá a retomar o no volverá a retomar, si volverá a salir, si podrá salir o no podrá salir de nuevo. Porque ayer es fácil levantarse
Yo siempre digo 700 veces 700, pero hay que levantarse muchas veces para llegar a 700. Pero previamente hay que caerse. Así que, a pesar de todo, en cada intento nos damos cuenta de que, sea como sea, hablamos de una solución con resultados inciertos, digo, en lo que a la salida rápida de consumo se refiere, y de poca duración, cada vez menos. Estamos hablando ya de situaciones en las que el hecho de consumir no es con el objetivo de alterar el estado de ánimo para, de alguna forma, mejorar las angustias. Es para dejar de estar mal sin consumo. Y ahí, amigo, ahí las cosas ya se empiezan a poner feas. Cuando uno tiene que consumir, porque si consumir está peor que consumiendo, entonces, claro, tiene un esfuerzo positivo también, ¿no? Pero a la inversa. Así que, así es como se puede explicar que en un proceso de rehabilitación que se precie, no se trata únicamente de que la persona deje de consumir o de actuar adictivamente, sino de ubicar las razones que le impulsaron a hacerlo. Así que menos lobos, Caperucita. El proceso de rehabilitación tiene que meterse en todo este costal para poder ir sacando la harina. Las razones. A ver, las emociones son fenómenos naturales y espontáneos. Y además son sinvergüenzas, son desvergonzadas. Que pueden surgir motivadas por un estímulo interno, por algo que tú sientes dentro, o externo que las configura, dando lugar a uno u otro tipo de emoción, pero una vez activadas, adquieren cierta autonomía en relación a la voluntad. Es decir, si has dicho algo que no sé qué, si te has mirado a alguien que no sé qué. Iban un padre y un crío por la calle y le pregunta al niño al padre, ahí está, tú cuando ves a una señora así bien y tal, ¿en qué es lo primero que te fijas? El padre le mira alrededor, le mira al chaval y dice, en que tu madre no me esté mirando. Entonces, estamos en las mismas. Las emociones adquieren cierta autonomía en relación con la voluntad. Es decir, una emoción no surge por el hecho de querer, sino que siempre responde a un hecho estimular. Nadie va por ahí diciendo, mira, en este momento me voy a sentir, pues yo qué sé, pues cariñoso. Y ves a alguien por la calle y le dices, ay, no sé qué, ¿vale? O en este momento me voy a poner de mala hostia. Eso para algunos es muy fácil. No para mí, que soy todo candor, pero para otros es facilísimo. En fin, que esto de llamar a las emociones para que vengan como porritos falderos, pues va a ser que no. No vienen. Van un poco más. La visceralidad del humano tiene que ver con toda su trayectoria vital. Y se van conformando desde que te paren, incluso antes, hasta el momento en el que estás. Mira a ver cuánta emoción acumulada llevas en ti desde que te parieron o desde que te engendraron. Mira a ver cuál es tu currículum emocional desde entonces hasta ahora. Mira a ver, para que sepas quién coño eres, en qué planeta has vivido y qué es y dónde quieres seguir viviendo. Porque para eso te vas a tener que encontrar. Vas a tener que sentir que la vida, que fluye por ti, es tuya, te pertenece y eres tú quien la tiene que organizar. Eres tú quien tiene que sentir cada proceso emocional, cada sentimiento, cada poro, cada gota de sudor que tú sueltes de ti es tuya. Solamente es tuya. Nadie más que tú es propietario de tu vida y tienes la obligación de vivirla. Para empezar, porque es la única que tienes. Y de momento, que se sepa, no va a haber ninguna más. No insultes al tiempo, matándolo. Ni siquiera despreciándolo. Ni siquiera perdiéndolo. No pierdas tiempo, no tienes tiempo. Tienes un tiempo limitado y se acaba, joder. Vívelo con toda la intensidad de que seas capaz. Porque segundo que se va, segundo que no vuelve. Aunque te estés comiendo un chuletón gallego.
es que tenemos a Segundo en Galicia comiéndose un chuletón y encima te manda la foto de la chuleta con los grelos y todo él. ¿Sabes? Hay que tenerlos bien. Entonces, pues el sábado seguimos con esto.